La exploración urbana o urbex es una actividad enfocada a visitar sitios en desuso, comúnmente alejadas de los núcleos urbanos. Los polígonos industriales y casas abandonadas, entre otros, son los escenarios principales de las personas que se atreven a aventurarse a los peligros de dichas exploraciones. No son las maldiciones o los fantasmas las cosas que más parecen preocuparle a los exploradores, sino encontrarse con moradores que, habiendo invadido la propiedad que se pretende explorar, se muestran violentos. En el caso de quienes exploran estructuras subterráneas, tanto naturales como hechas por el hombre, dígase complejos de alcantarillas, túneles industriales, estaciones de metro abandonadas, ríos subterráneos y hasta catacumbas, se les conoce como diggers. La historia de esta noche tiene que ver con estos últimos y nos hará pensar en qué secretos guardan nuestras ciudades. Así que, amigos, abandonen toda esperanza porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Durante algún tiempo estuve haciendo urbex junto con 4 amigos de la escuela. Nuestra intención era hacer contenido para las redes sociales y de esta manera poder abandonar los estudios. Sin embargo, no contábamos con el equipo para grabar con buena calidad, pues solo uno de los integrantes de nuestro grupo tenía un teléfono viejo con cámara, mismo que le había sido heredado por su hermana. Aún así, nos aventuramos en varias ocasiones a irrumpir en fábricas abandonadas y casas en ruinas, pero en ninguno de los casos habíamos hallado nada interesante. Anhelábamos encontrar fantasmas en algún complejo abandonado y maldito, pero eso jamás pasó. Fue a finales de julio cuando Pablo puso una idea sobre la mesa. Había escuchado hablar de la entrada de unos túneles de alcantarillado que se decía llevaban al sótano secreto de una iglesia en las afueras de la ciudad. No daré la ubicación porque no quiero que nadie se ponga en riesgo, igual que nosotros. Tras una larga discusión, 2 de los integrantes del equipo decidieron abandonar el proyecto. Esta situación me desanimó un poco, ya que el hecho de que fuéramos 5 me hacía sentir más seguro, por si se presentaba alguna eventualidad. Aún así, planeamos la fecha en que realizaríamos la exploración. El siguiente viernes por la noche, nos quedamos de ver en la casa de Pablo, quien había convencido a su primo para que nos acercase en su auto. Pablo y yo mentimos en nuestras casas, diciendo que nos quedaríamos toda la noche a ver películas de terror en casa de Marcos. Partimos cerca de las 8 de la noche. El ambiente, que de por sí era pesado, se potenció con la música del primo de Pablo, los acordes oscuros y gritos guturales del black metal nórdico del cual era fanático, nos llevaron a un estado de tensión absoluta. Llegamos hora y media después y descendimos del auto. El primo de Pablo le dijo que nos esperaría en ese punto, mientras le extendía un cuchillo con la mano izquierda. Él lo recibió y asintió con la cabeza. Marcos y yo avanzamos en la dirección que Pablo nos indicó, y unos 50 metros más adelante encontramos un desnivel que antecedía una enorme y circular boca negra. Encendimos las lámparas y Marcos activó la cámara del teléfono. En esta ocasión, él sería el camarógrafo, ya que Pablo debía guiarnos a través de los túneles. Traía un mapa del sistema de alcantarillado que había copiado de internet en una mano y una linterna en la otra. Los primeros metros nos hicieron sentir que sería una exploración fácil, pero al dar la primera vuelta en un recodo, sentimos el aroma de agua estancada. Tratamos de no vomitar, pues el aroma era muy penetrante. Un tramo más adelante, tuvimos que caminar con las piernas abiertas para evitar el riachuelo de agua gris que se formaba poco a poco al centro del tubo. Giramos varias veces más por la alcantarilla hasta que llegamos a una zona en la que había unas escaleras. Estas descendían hacia un piso que servía de paso para sortear un depósito de agua. Marcos no pudo evitar vomitar. El aroma hacía irrespirable el aire.
Al terminar de cruzar, hallamos otro túnel por el cual avanzamos mientras Pablo platicaba un poco acerca de las catacumbas de Francia. Al llegar a un nuevo recodo del camino, giramos a la izquierda y ahí fue cuando nos pusimos en alerta. Pablo pidió apagar las lámparas, pues al fondo del tubo había una tenue luz anaranjada. Nos acercamos sigilosos mientras hablábamos en voz baja. El consenso se hizo con prontitud y decidimos seguir adelante. Pablo guardó el mapa en el bolsillo de su chamarra y empuñó el cuchillo en la mano derecha. Dimos vuelta en la única dirección posible. Ahí fue que nos percatamos de que se escuchaban varias voces que rezaban en algún idioma desconocido para nosotros. Avanzamos hasta la salida del tubo y llegamos a una estructura muy grande. A unos 20 metros de donde nos encontrábamos, había un grupo de personas vestidas con túnicas moradas, o al menos se veían de ese color, a la luz de los cirios que los rodeaban. En medio del grupo había un altar con algo encima. Pablo, que siempre fue el más intrépido del grupo, se percató de que del lado izquierdo había una escalinata. Con la cabeza nos señaló para que subiéramos por esta, y así lo hicimos. Adelante encontramos otras. El camino estrecho quedaba al menos a 3 metros de altura del grupo. Fue entonces que nos agazapamos en el barandal que cercaba el camino. En ese momento, cada uno de ellos levantó una vela. Fue así que se iluminó el altar y con él, lo que había encima de este. Fue en ese momento en que todo se arruinó, pues Marcos emitió un chillido tras descubrir que aquella masa informe no era, sino un cuerpo putrefacto del que el oficiante de la ceremonia comenzaba a comer, incitando a los demás a hacer lo mismo. El extraño grupo entró en alerta y una voz preguntó: ¿quién anda ahí? Marcos y yo nos quedamos paralizados un momento, mientras veíamos correr al grupo hacia la escalinata por la que habíamos subido. Entonces Pablo nos gritó: ¡Ey, por acá! Entre la penumbra, le vimos correr hacia el lado contrario por el que habíamos llegado. Fuimos tras él sin parar, hasta que al fin vimos unas largas escaleras que se hallaban fijas al muro. Pablo comenzó a subir y yo tras él. Marcos iba debajo mío. Subíamos lo más rápido que podíamos. Los pasos y voces del grupo se escuchaban cada vez más cerca. Cuando estábamos a la mitad de la escalera, Marcos dijo con desesperación: ¡maldita sea, se me cayó! Seguido de esto escuchamos un golpe. ¿Qué pasó?, preguntó Pablo, que se detuvo abruptamente. Se me cayó el teléfono, respondió Marcos. No inventes, el video, le reprochó Pablo. Sigan, 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 dije yo, que para ese momento me moría de miedo. Continuamos nuestro avance y al llegar a la parte de arriba, Pablo trató de abrir la tapa del registro, pero esta no cedía. Marcos nos advirtió que ya estaban subiendo los sectarios, así que tras un gran esfuerzo y un grito que sonó casi liberador, la tapa al fin se abrió, dando paso a una débil luz. Salimos de ahí a toda prisa. Ya afuera, Pablo colocó de nuevo la tapa, mientras nosotros arrastrábamos un tambo para bloquear la salida. Después corrimos por un sendero apenas iluminado por la luz de la luna. Algunas figuras sacras de vírgenes y santos adornaban un hermoso jardín. Entonces lo entendimos, estábamos dentro del jardín de la iglesia. Seguimos hasta encontrar el muro y como pudimos lo saltamos. Aunque estábamos afuera, teníamos otro problema. No sabíamos hacia dónde se hallaba el primo de Pablo y el teléfono se había quedado en la alcantarilla. Decidimos avanzar calle abajo. ¿Tienen monedas?, preguntó Pablo mientras nos señalaba un teléfono público. Sí, dijimos casi al mismo tiempo Marcos y yo. Tras varios intentos en los que contestaron desconocidos, Pablo por fin atinó el número de su primo, que respondió esta vez. Entonces le dijo con una voz nerviosa: estamos afuera de la iglesia por la que pasamos hace un rato. Apúrate por favor, ahorita te explico lo que pasó. Unos minutos después, vimos la luz de los faros de un auto dando vuelta en la esquina. Al subir, intentamos explicarle todo, pero nos interrumpíamos unos a otros hasta que su primo dijo: solo hable uno, porque no les entiendo nada. Pablo le contó todo, y él solo respondió: deberían dejarse de estas tonterías. Esta ciudad esconde cosas que deberían de quedarse ocultas. Su primo nos dejó en casa de Marcos, y ahí esperamos el amanecer para volver a nuestras casas. Unos días después, este último nos contó un detalle que ni Pablo ni yo vimos en su momento, porque cuando estábamos en el barandal, su visión quedó en diagonal hacia el sacerdote, por llamarle de algún modo.
Él afirma que hubo un instante en que sus miradas se cruzaron. Lo supo porque los ojos de este sujeto eran amarillos y fulguraban. Lo miraba fijamente. Por eso se asustó y desató todo lo que ya les he contado. Desafortunadamente no tenemos pruebas de este encuentro, y sabemos que nadie nos creerá que aquella noche nos encontramos con una secta de necrófagos liderada por algo que no era de este mundo. Además de que el hecho de habernos hallado bajo una iglesia lo vuelve todavía más turbio. Por cierto, nuestra carrera como exploradores urbanos se terminó aquella noche, sin siquiera publicar un solo video. A la fecha, no sé qué ha sido de la vida de Marcos y Pablo, pues nos alejamos como suele pasar al terminar la escuela. Espero que puedas contar nuestra historia. Quizá ellos también la escuchen y comprendan que habernos jugado la vida esa noche al final no fue en vano. Hemos llegado al cierre de este episodio, pero antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a participar en nuestra convocatoria, pues con la finalidad de celebrar el primer aniversario de la Frontera de la Pesadilla, haremos una sesión de preguntas y respuestas. A partir de ya, pueden hacérnoslas llegar a través de nuestro Instagram, la página de Facebook o dejarlas en la caja de comentarios. Pueden preguntar acerca de nuestros relatos, la creación del podcast, influencias e investigaciones o lo que se les ocurra. Por nuestra parte, trataremos de incluirlas todas en un capítulo especial. Sin más por el momento, les recordamos suscribirse si no lo han hecho, activar las notificaciones y compartir. Los esperamos la siguiente semana con más relatos de horror y misterio. Recuerden que en cualquier momento, ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.